Bienvenidos a una emisión más de The Gay Plus Night Show. Chicos, chicas y chickens. Ay, pero qué descortés he sido, no me he presentado. Yo soy Daniel Vives Ego, la supermana de las hermanas Vampiro. ¡Qué belleza! ¡Qué gloria! Y fíjense que a través de los eones el lenguaje se ha modificado. Y es maravilloso entender que el lenguaje es tan poderoso, es intangible y puede causar mucho bien o mucho daño. Hace pues unos meses hicimos un experimento, juntamos a mucha gente en un lugar. Hablamos de un tema X. Si esas personas eran en su mayoría hombres, les hablábamos con los. Si en la mayoría eran mujeres, eran las. ¿Y quién creen que chistó? Los varones. Ay, los varones siempre dando bronca. Son tan privilegiados y ellos siempre están tan monos que no se les puede tocar. Y pareciera que lo femenino está mal. Y aquí hemos aprendido que no es así. Así es que, a ver, a usted que está ahí atrás de la pantalla, ¿cuál es su pronombre? ¿Cómo le gusta que se refieran a usted? Él, la, los, les del colectivo LGBTTIQA+. La palabra es tan poderosa y el día de hoy vamos a descubrir un poquito más ese misterio que es el lenguaje inclusivo. Y para esto quiero que pasen a mi vera, mis amiguetes, mis inteligentes, los maravillosos Johnny Carmona y Alejandro Broft. ¡Vengan! ¡Hey! Oigan, qué complicado es esto del idioma, del comunicarse, del conectar con el otro. Ya sé, pero yo quiero de veras decirles muchas gracias por su cariño, Ay, no, bueno, por sus comentarios, por el abrazo cálido digital que nos han dado con The Gay Plus Night Show. Fíjate que eso habla de que nosotros hemos conectado bien con ustedes. Y de verdad es fantástico saber que ya hay una comunidad, que hay gente que está muy pendiente de nosotros cada semana, que nos comparte, que nos sugiere, que nos exige. Así es que, pues bueno, aquí estamos nosotros justamente cumpliendo sus expectativas. Esperamos estar a la altura, claro. ¡Ay, no! Siempre estamos a la altura. Bueno, mira. no sé ahorita si estamos a la altura. Con tacón del 16, No, sí, pero bueno. Es que además, o sea, ya eres una persona larga, alta. Mira, y luego te pones la aguja del 16. Mira, No. yo soy mayor, así es que por favor, tú respeta la altura, el talante y la buena manera. Y los dejamos con el increíble Johnny ¡Ay, Carmona! Cálmense. Muchas gracias. Queremos que, pues como siempre, el programa se convierta en un documento de reflexión, de apoyo. Yo como profesor, a mí me gusta siempre dejar huellas didácticas. Y para eso, quiero que me acompañen aquí a la sala. ¿Cómo estás? Hola, querido. ¡Qué ¿Cómo belleza! Para mí es un placer platicar contigo en distintas etapas de tu vida, de mi vida, de tu vida personal, de mi vida personal, de tu vida profesional, de mi vida profesional, porque has estado presente mucho tiempo. Y para la gente que todavía no la conoce, quiero presentarles a Jacqueline Loast. Hola, querido. Bienvenida. Hola, querido. Jacqueline Loast, que pues ha sido defensora de los derechos, ¿no? Trabajando duro. La conocí en otra situación y actualmente eres la defensora de los derechos humanos, directora de la unidad de género en Grupo Salinas. Así es. ¡Qué belleza! Fuerte el Muchas aplauso, gracias. por favor, porque estábamos haciendo un poquito de memoria y es como la sexta vez que formalmente me siento a platicar contigo y es un placer porque siempre aprendo mucho. Igualmente. Ay, hija. Y también tenemos ahí, fíjate, con el lenguaje Che, inclusivo, es precisamente tenemos ahí una anécdota. que es buenísima. Una anécdota. Bueno, Se las cuento rapidísimo. Estábamos en un parque haciendo una cápsula en locación. Así Era es. la primera vez casi que estábamos hablando. Me imponía muchísimo. Digo, te sigo respetando Sí, te mucho. imponía muchísimo. Pero me imponías mucho en ese momento. Entonces, cuando yo le dije, No, bueno. Jackie, ¿cómo te digo? La presidenta, el presidente. Y entonces yo en mi cerebro escuché que ella dijo, tú dime la presidente. Y yo, bueno, perfecto. Entonces, 3, 2, 1, con ustedes, la presidente. Jackie. Y yo monto en pantera, presidenta. Y esto era como 2015, 2016.
Híjole, no, yo creo que era más. Bueno, sí, a lo mejor. Puede ser, ¿verdad? puede ser. Y ya estábamos de alguna manera barajeando la importancia de los pronombres, la importancia del género Sí. en el lenguaje. Estábamos incipientes, ¿no? Estábamos como un poco como probando, pero creo que el tema de la inclusión se ha vuelto mucho más importante. Ahora, desde el punto en donde tú estás, con toda la experiencia que has tenido de todos los trabajos que has desempeñado, ¿cómo definirías la inclusión? Mira, a mí me parece que las personas hemos avanzado no solamente en la importancia de reconocernos a nosotras mismas, sino cómo reconocer a la otredad. Y yo creo que desde ahí el pensamiento de inclusión cada vez ha sido más aceptado y más entendido. Okay. Es decir, hemos logrado entender que la inclusión no es sinónimo de que somos iguales. Y es algo que yo reiteradamente digo. A ver, no somos iguales, somos diferentes. Y ese es el valor, y ese es lo rico de las sociedades, reconocer la diversidad. Pero, bueno, pues por supuesto que hay todo un tema de diversidades desiguales, y eso es lo malo, Okay. cuando la diversidad es desigual. Y que creo que, ay, qué bonito, se oye así como soy como Dios, fíjate, esta túnica me da mucho Dios, pero creo que es sumamente importante esta parte de la diferencia que dices, porque se conjuga con un vicio social que hemos arrastrado de siempre, que es la discriminación, ¿no? ¿Cómo también definiríamos a la discriminación? Porque es algo que se oye mucho. Ya hasta parece de repente una muletilla de me estás discriminando. Oye, eso es discriminación. Sí, no. Pero la gente Y como luego que no lo aterriza bien. Y luego parece que todo es discriminación y entonces el término se banaliza. Sí. A ver, discriminación es hacer menoscabo de la dignidad de una persona, por lo que es, por lo que piensa, por lo que cree, por cómo se mira, por lo que ama, por lo que es el ente de ser persona. Entonces, eso es discriminar, no todo, pues, ¿no? Sí. No todo es... ¿Por qué? Porque hay un derecho fundamental en las personas y ese derecho es exactamente a ser diferente, a pensar diferente que tú, a querer cosas diferentes. A veces no querer estar en el mismo entorno que otra persona. Eso no es discriminación. No. Es mi derecho de compartir o no en un entorno. Lo que no puedo hacer es menoscabo de tu dignidad a partir de esa creencia. Oye, pero entonces esto que acabas de decir que me parece muy válido, ¿no? O sea, quizá no quiero compartir espacio contigo, pero entonces el que se tiene que restar soy yo, no pedir que te resten a ti. Claro. Mira, pongámoslo más común. Yo recuerdo muchísimo que yo aprendí que yo no tenía por qué obligar a mis hijos, a mis hijas, ¿no? A estar en un espacio con unos amigos que tenían otros hijos a fuerza. Claro. O sea, no querían los chamacos. Cada vez que me decían, Bolesa, yo vamos a casa de fulanita, me decían, ay, no, ma, por favor, ¿no? No es que estuvieran discriminando, No es que querían no convivir. no querían estar ahí. No había como esta... Entonces, bueno, yo creo que eso es de lo que se trata, pues, ¿no? Ahora, una cosa es la inclusión. Y tenemos que abrir espacios para que todas las personas, sin restricción, puedan gozar plenamente de sus derechos. Esa es otra cosa. Sí, sí. ¿No? Sí, es decir, todas las personas tienen derecho al trabajo, a la educación, al bienestar, a la movilidad. Claro. Todas las personas. ¿No? Hace poco me estaban entrevistando con el tema de Haití, ¿no? Que es verdaderamente escandaloso. Yo decía, por supuesto que los seres humanos tenemos derecho a que nuestra planta del pie esté en cualquier lugar del planeta, porque es nuestro planeta. Claro. Eso es un derecho a la inclusión. Y bueno, pues por ahí hay que ir avanzando, pero son temas difíciles
Y son temas que tampoco tenemos que irnos a los extremos, ¿no? Ya sé. Y creo que mucho tiene que ver con cómo concebimos la realidad, cómo se nos ha enseñado la realidad y cómo de repente nos desarrollamos en un entorno en donde, sobre todo el lenguaje, tiene mucho androcentrismo, ¿no? Bueno, o sea, es como, ¿no? ¿Por qué se asume que esta totalidad o mayoría masculina es lo correcto? Pues por desgraciados, pues. Por tremendos. Sí, por poca madre. Pues, ¿qué te puedo yo decir? ¿Está mal? Sí. Pues claro, porque un grupo de señores decidió, ¿no? Sí, Que la naturaleza humana era hombre. claro. Todos ya hay. Todos hombres, ¿no? Sí. Y luego me da una risa porque dice, no, es que, fíjate, hombre con mayúscula o hombre con minúscula. Entonces, cuando hablo del hombre con mayúscula, hablo de todos, ¿no? O sea, de la humanidad. O sea, no, bueno, o sea, Que es de una hecho, barbaridad. Te voy a decir Una algo. Creo que barbaridad. parte de los obstáculos que han tenido la evolución y la adopción del lenguaje que incluye, tiene mucho que ver esto, ¿no? O sea, como que teníamos años de no tomar en cuenta a esta. No le voy a hacer comercial a la academia esa, ¿no? Pero que todo el mundo dice, ay, es que dice que la regla no es así. O sea, Pero además, por favor, una academia escribimos que históricamente, primero ha sido siempre dirigida por varones. horrible. Sí. Después, me parece que nadie le dijo que regula nada. Sí. No regula, no es cierto. Es un espacio de consulta en donde uno, si tú quieres consultar algo, por ejemplo, yo tengo pésima ortografía. Claro. ¿No? Yo te a veces de, a ver, ese haber es haber o es haber con H, sin H. Sí, claro. Para eso está chidísimo. Sí, es y a mí como- me es muy útil. Es un bonito diccionario. Es un bonito diccionario, es lo que es. Pero, ¿cuántas palabras ha inventado la realeza? Ni una. Sí, ¿no? ¿Por qué? Porque el lenguaje lo creamos las personas. Sí. Antes, COVID-19 no significaba absolutamente nada. Sí, no. Hoy marca la historia de la humanidad. Sí. ¿Y quién crea ese término? Pues nosotros, las personas. Bueno, hablando de eso, me acaba de caer algo maravilloso porque siempre hay este jaloneo de, es que la RAE, no, ya vamos a decir la RAE, ya, lo siento mucho. La Obvio. RAE, no sé qué, eso no está aceptado. Bueno, ¿y covidiota? ¿No? O sea, es parte como de el proceso de dinámica, de la realidad que estamos viviendo, el determinar a un grupo de personas con un comportamiento específico en contexto de pandemia, covidiota. Y eso ya tiene triple sello para poder usarse. Y además, somos las sociedades las que vamos creando el lenguaje. Por ejemplo, a mí me encanta ahora que ya hemos entendido y asumido que no es un tema de género dual, que no es lo masculino y lo femenino. Digo, hace rato estaban hablando de las edades, yo ni quise decir la mía porque me iba a balconear. Ay, Dios durísimo, pues está a punto de jubilarme. Pero yo me acuerdo Bueno, que depende cuando de qué era régimen, chica, porque hay dos edades diferentes, ¿eh? pero fíjate que cuando yo era chica en la escuela, bueno, por supuesto que éramos lo femenino directamente relacionado con la vulva, que nadie la decía, y lo masculino con el pene, que tampoco nadie lo decía, ¿no? Pero solamente existía eso. Hoy por hoy sabemos que hay muchas formas de ser persona, que hay muchas formas de ser hombre, que hay muchas formas de ser mujer, y hay muchas formas de ser ni hombre ni mujer. Exacto. Y entonces, claro, ahí me parece que usar el llamarle a esas personas como ellas quieren que se les llame es lo correcto. Ni siquiera sé si quieren necesariamente que se les llame con la letra E. Ni siquiera sé eso. Sí, sí. Pero cada quien que me diga cómo se le quiere nombrar. Eso te iba a decir. Entonces, ¿qué recomendaciones nos puedes dar justo de este debate eterno, que parece eterno, desafortunadamente, de la E o no? ¿O qué está aceptado o qué no? ¿Qué hacer? Que hay dos cosas. Una cosa es el lenguaje incluyente y no sexista, y otra cosa es la inclusión. No nos equivoquemos. ¿No? Okay. La inclusión es rampas, lenguaje de señas mexicana, ¿no? Sí, sí. Garantizamos la inclusión.
Y lo otro es el lenguaje incluyente y no sexista. Ok. Y ahí te voy a nombrar a ti como tú quieres ser nombrada Claro. o nombrado. Y quizá también ir abandonando poquito a poco la totalidad masculina, asumir que todo es masculino siempre o que la masculinidad de la totalidad Y creo que ahí nos arropa, ¿no? ayuda mucho el lenguaje neutro. En vez de decir, bienvenidos, pues bienvenida. Les doy la bienvenida. Mira Les qué doy la bonita. bienvenida, Les claro. doy la bienvenida. Hasta se siente uno como de, ahí sí de una real academia. Les doy la bienvenida y dejar diciendo, no, pues, ¿para qué? Sí, claro. Usemos Ok. el les. Yo creo que es importante el quizá reflexionar que establecemos relaciones bilaterales también, ¿no? Entonces, mucho es el momento específico frente a quién estoy. Y el respeto. Ay, Jackie, qué belleza. Pues qué belleza tú. Bueno, la verdad es que estoy fascinado y esto es apenas una probadita de este extenso tema sobre lenguaje inclusivo, incluyente. ¿Cómo le dices tú? A mí me gusta el lenguaje incluyente y siempre le sumo y no sexista. Ah, mira, muy bien. Bueno, pues seguiremos hablando del lenguaje incluyente, no sexista y vamos ahora a la barra con ego. No, bueno, y estoy aquí de verdad, bueno, de las lámparas. Porque estoy con la grandiosa Paulina Chavira. Un aplauso, por favor, para ella. No, hombre, asesora lingüística y periodista. Imagínate tú mis nervios. Pero ninguno, por favor, No nada, vaya no, yo a no, decir no. como Johnny barajar en vez de barajear y barajear Bueno, en vez de barajar. Exacto, ¿No? exacto, pero está bien, se lo perdonamos un poquito. Exactamente, porque el lenguaje, como ya lo dijeron, pues siempre se está como adecuando, moviendo desde nosotros. Gracias a la sexualidad que va del blanco al negro, pasando por toda la gama de grises, hemos visto que también hay que adecuar el lenguaje, pero tampoco es tan nuestro. Yo siempre he dicho que esto del lenguaje inclusivo o incluyente es mucho de las nuevas generaciones, como nosotros en algún momento el chale, o sea, güey. Y entonces ahora, ¿no? Se va un poco como modificando. Son las nuevas generaciones las que son, ahora sí que culpables, por decirlo de alguna manera, de que se modifique el lenguaje. Cuéntame, Paulina. Pues mira, yo creo que siempre ha pasado, toda la vida. O sea, esto es una cosa quizá que nos parece nueva, pero es un proceso que ha tenido lugar siempre, ¿no? Yo creo que la gran diferencia, y que por lo menos es algo que a mí me entusiasma y me gusta mucho, es que estamos atestiguando este cambio. ¿Verdad? O sea, antes no era tan fácil que tú dijeras, oye, no, pues es que en Argentina están usando esto, ¿no? Y entonces ahora sé que esto es lo que se usa en Argentina. O fíjate que en España tienen este debate. Incluso en México era difícil saber, oye, ¿qué es lo que se está debatiendo quizá entre, no sé, personas de 15, 17 años, ¿no? ¿Qué pasa con estudiantes que llegan y les piden a sus profesores o profesoras que les digan, yo soy una persona de género no binario, por favor dirígete a mí con este pronombre que es ella, ¿no? Creo que eso es lo que ahora nos está pasando, que lo vemos, pero ha sucedido siempre. Y eso me parece que es maravilloso, porque también nos permite ser parte de ese cambio, ¿no? No, y la hiperconectividad que nos tiene, pero a flor de piel, todo lo que está pasando en China ya lo tenemos aquí registrado. Exactamente. Y eso a mí me conmueve mucho porque yo soy parte de la biodiversidad, ¿no? Y entonces a mí me gustaría que me llamaran con él, la, les, pero eso ya va de cada quien, ¿no? Exactamente. Yo no tengo problema de estacionamiento, pero hay quien sí lo tiene. Sí, ¿A es ti verdad. cuál es tu pronombre? El mío es ella. Yo con el femenino, me siento identificada con el femenino y creo que esa es una de las, agradezco que me lo preguntes, porque creo que esa es una de las nuevas como etiquetas que tendríamos que, y me refiero más no a etiquetas de vamos a etiquetar esto, sino más bien como de estas reglas de etiqueta que deberíamos de implementar cuando conocemos a alguien, porque damos por sentado quizá que esta persona se identifica con el masculino, con el femenino, ¿no? Cuando creo que lo que tenemos que entender precisamente es que hay una diversidad, que hay personas que no se identifican específicamente con uno de estos dos pronombres y que pues lo que corresponde en este caso siempre es nombrar a la persona como quiere ser nombrada, siempre. Vámonos al meollo del asunto. ¿Es lo mismo lenguaje incluyente, lenguaje igualitario o lenguaje neutro? Pues mira, yo creo que es precisamente porque hay un debate en este momento, y me refiero al debate porque muchas personas estamos participando con lo que creemos, con lo que pensamos, con lo que vamos encontrando, ¿no? Es algo que se está formando en este momento. Entonces, creo que más allá de decir, pues es esto, esto o esto, o sea, creo que yo lo que te puedo decir es que yo lo entiendo, lenguaje igualitario me parece como lo neutro, ¿no? Un lenguaje en el que yo estoy incluyendo a todas las personas les doy ese respeto,
esa igualdad de derechos, esa igualdad de responsabilidades, ahí es donde está. Que en ese lenguaje igualitario entrarían, a mí me parece, todos los demás. O sea, por ejemplo, el lenguaje de señas mexicano, el braille en español, el lenguaje no sexista o el lenguaje no binario directo, el lenguaje no binario indirecto. O sea, como que entrarían todos ahí, a mí me parece. Pero está en desarrollo. Exactamente, es lo que te quería decir, que en qué momento empezó este desarrollo. Yo creo que tiene que ver mucho con mi individualidad. Sí. Yo no me identifico con Ajá. él o la. Sí. Y yo estoy como en medio, ¿no? Ajá. Puedo estar maquillado con barba, pero entonces ya no encajo y bueno, quedó el le. Ajá. ¿En qué momento surge esto? Pues mira, es súper interesante porque quizá muchas personas pensarían que es reciente, pero pues en realidad no tanto. No Empezó, tiene. una de las personas que por lo menos identificamos que lo empezó a utilizar es Álvaro García Meseguer, un escritor español, en 1976. ¿Qué? A ver, va de nuevo. 1976. Ya. Entonces, en ese momento empieza, una de las reflexiones que tiene es que el español es muy binario, ¿no? O sea, solamente hay masculino, solamente hay femenino. Sí. ¿Y por qué si tengo un grupo mixto de personas que se identifican con el masculino y con el femenino, tengo que usar el masculino? O sea, ¿por qué? ¿No? ¿Por qué no puedo utilizar una alternativa que sea neutra, en este caso, y propone el uso de la E? Y eso fue en 1976. Ahora, digamos como que el segundo auge de este uso de la E vino más o menos en 2016, 2017, con todo el debate sobre el derecho al aborto en Argentina. Ya hay un movimiento muy fuerte de feministas, hay un movimiento grande de dejar de utilizar este masculino genérico y empezar a utilizar la E. Entonces, digamos que ahí es donde nos parece que es reciente, pero pues en realidad ya lleva muchos años. Bueno, y quienes defienden, ¿no?, el castellano tradicional, Ajá. dicen que el masculino genérico, poco menos que es un crimen. Pues sí, ¿no? O sea, que cómo lo estamos quitando, ¿qué les pasa, no? Pues yo a mí, o sea, una vez más creo que vuelvo a la raíz de esto, que es el respeto, ¿no? O sea, quizá hay personas, hay muchas mujeres, por ejemplo, que se sienten identificadas y visibilizadas y están muy bien con el masculino genérico, perfecto, pero ya hay muchas otras que no nos sentimos identificadas y que no nos sentimos felices, ni visibilizadas, ni creemos que es lo que hay que hacer. Entonces, al final creo que ahí sí tiene mucho que ver la forma en la que tú quieras expresarte, ¿no? O sea, creo, y de hecho muchas personas, por ejemplo, no binarias te dicen, a mí no me importa si para masculinizar utilizas el masculino genérico, pero si yo te pido que te refieras a mí con un pronombre, en este caso neutro, pues en ese caso úsalo, ¿no? Pues sí. Entonces creo que ahí es un debate de no acabar. Si nos centramos en eso, creo que vamos a perder como el foco de lo que es realmente importante, que es nombrar a las personas como quieren ser nombradas. Bueno, tú citaste a este escritor, ¿me lo puedes repetir, por favor? Álvaro García Meseguer. ¿En qué año él...? 1976. Pues mira, yo te voy a dar la contraparte. A ver, venga. En estos tiempos, Ajá. Mario Vargas Llosa Ajá. dijo esto. Fíjate nada más. Textual. Desnaturalizar profundamente el lenguaje en nombre de un feminismo mal entendido es esto de lo masculino genérico, de lo lenguaje. Se empieza uno a enredar y de repente dices, ¿de qué está hablando este señor? ¿De qué estoy hablando yo? Este señor, ¿No? justamente este señor blanco, con todos los privilegios de la academia, que no ha tenido, o sea, en realidad no ha pasado por ser invisibilizado, o sea, en buen plan, ¿no? Entonces creo que... Ay, me pues, encanta sí, ella, me encanta. La verdad, entonces creo que está muy bien, esa es su opinión, perfecto, pero la verdad es que no siento... O sea, yo en mi ser no hay nada que diga, ay, hay que hacerle caso a Mario Vargas Llosa. O sea, Mario Vargas Llosa dice que esto es un feminismo malentendido. Ah, no, sí, claro, seguro él tiene razón. Me gusta mucho su libro, sí, sí. Pero ya más allá de que sea como mi gurú espiritual y lingüístico, pues Es no. otra Nada cosa. que ver. Por Nada que ver. supuesto Nada que que es ver. O otra sea, cosa. él muy bien que defina, o sea, que él decida eso, le parece bien, pero no. Ahora, los políticos empezaron un poco como los mexicanos, Ajá. las mexicanas, y entonces ahí podemos hablar que ellos ya estaban incursionando en el lenguaje incluyente. Pues sí y no, porque volvemos a ser muy... ¿Ambiguos, tal Pues vez? no, nos volvemos otra vez a incrustar en el binarismo, ¿no? Da. Pensando que solo el masculino, el femenino. A mí me gusta mucho pensar en esto de un género neutro, ¿no? Que incluya a cualquier persona, ¿no? Que se identifique con el género que se quiere identificar, que su expresión de género sea la que sea y que se sienta, pues, representada en ese grupo, ¿no? A mí eso me gusta, pero yo no sé, quizá hay personas a las que esto no les gusta y les parece que nada más con el masculino y el femenino. Y creo que está bien, o sea, al final... El simple hecho de hacer un esfuerzo por expresarte de una manera diferente, sí me parece que empieza a modificar la forma en la que piensas y en la que entiendes el mundo, que creo que al final eso es lo más importante, ¿no? O sea, crear como esta
ampliación, quizá, de tu entendimiento de la realidad y de lo que sucede. Mira, por ejemplo, tenemos aquí una exposición de José Manuel Ruiz, ¿no? Y entonces tenemos Muy aquí bien. este cuadro. Ajá. Entonces de repente lo veo y es algo como masculino, Sí. es demasiado hombre, pero también es jotito porque está muy doradito, ¿no? Entonces a mí me parece que José Manuel Ruiz pues quiso dar como un toque. Exacto, ¿no? un toque, O me sea que sí parece. hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar, yo creo que además hay que abrazar el cambio, nos da mucho miedo el cambio y creo que ahí es en gran parte entre el miedo al cambio y entre la ignorancia, creo que es donde radica esta incomprensión o cerrazón total a pensar que el lenguaje cambia y que la forma en que nos queremos expresar, que en realidad sí, que somos quienes hablamos, en este caso el español, ¿no? Quienes hablamos español, somos realmente quienes estamos dándole forma a nuestro lenguaje, ¿no? No un escritor XY. peruano que nada, o sea, no, la verdad no. Pero está bien, él también está bien, tiene su punto Él de está bien, vista. él y lo tiene su punto de respetamos. vista, ya más bien, o sea, está en ti si quieres seguirlo, ¿no? Mira, como cada quien emitió un punto de vista a través de las redes sociales, cuando se hizo poco menos que viral, Sí. una niña que Ajá. ella pedía llorando Ajá. que su pronombre era Ella. exacto. Y Ajá. entonces se dejó venir una avalancha Sí. terrible. Ujú. ¿Tú fuiste testigo de esto? Pues sí, en gran parte porque cuando lo vi, pues de verdad me sentí mal por ella, ¿no? O sea, sí me sentí, pues como que veías la frustración, la impotencia, ¿no? Que tenía. Y después tuve la oportunidad de entrevistarle y fue la verdad fue muy enriquecedor escucharle, saber cuál era el punto de vista. Por ejemplo, saber que llevaba 3 años pidiéndoles a quienes la acompañan en su salón de clases, ¿no? Quienes han sido sus compañeros. Y se reían de Y se ella. reían de ella. Entonces me fuerte. parece terrible porque creo que ahí, o sea, y ella ha hecho un esfuerzo grande para acercarse tanto a sus profesores, a sus profesoras, como a sus compañeros y compañeras. Entonces creo que ahí es simplemente una cuestión de respeto, ¿no? O sea, a ver, si tú me dices, oye, yo quiero que tú me digas ego, perfecto, yo te digo ego. No, Claro. quiero que me digas Supermana, te digo, no. Oye, yo me llamo Paulina, no me digas Paula, por favor, porque muchísima gente me dice Paula. Perfecto, te digo Paulina, ¿no? O sea, creo que es tan básico como la forma en la que quieres ser nombrada. Más allá de cualquier otra cosa, eso es lo más importante. Y entender respetarlo. que, como lo dije al principio del programa, entender que la palabra es intangible, es poderosa, se queda, permea en el ser, se queda en el ADN. Y luego entonces, cuando yo vi este numerito en el internet, sí me dolió, porque Claro. dije, ¿a qué nos estamos enfrentando? Qué valiente ella, porque además, claro Sí. que se está exponiendo y además está pasando por también hay que decirlo, machismo tóxico, Total, sí. que siempre es el que nos malmira, nos hace menos. Y entonces cuando uno sale y quiere ser diferente, ahí está la gente recriminando, se burla y uno dice cómo es posible y jijiji, jajaja. Es terrible, ¿no? Es terrible, pero también sabes que creo que es maravilloso que así como hay muchísimas personas que son, pues, malditas, la verdad, o sea, me parece que son malditas, hay muchas otras personas que la abrazamos, que le abrazamos a ella y dijimos, oye, aquí estamos, Sí, ¿no? claro. Y cuenta con nuestro apoyo y por supuesto que te vamos a apoyar. Y creo que eso también ayuda a muchas otras personas que igual en algún momento se sintieron solas, que se sintieron mal miradas, que las hicieron menos, que saben que hay por lo menos personas que están pues simplemente con algo tan básico como la disposición a respetarlas. Un día va a venir aquí a este programa y estoy segura. Y dime una cosa. A ver, sensibilizarnos y entender a los no binarios nos puede llevar a dimensionar pues, la importancia del lenguaje incluyente. Por supuesto, yo creo que sí. O sea, al final, porque además creo que es algo que se sale completamente de nuestro esquema de pensamiento, ¿no? O sea, al final hemos aprendido que existe el masculino y el femenino, que el masculino ha sido además como la medida para toda nuestra existencia. Y entonces como que decir, oye, no, pues ni uno ni otro, ¿no? Claro. Creo que eso todavía es más rompedor que cualquier otra Ay, cosa. que caiga la falocracia, como dice Por Johnny favor. Carmona. Que abajo Por la favor. falocracia, porque Exacto. siempre todo pareciera que gira alrededor, ¿no? De Siempre. un pene, de lo masculino. Y si te sales de eso, está mal. Exacto. Entonces creo que esto es una gran oportunidad para sacarnos de ahí, justamente como para por lo menos decir, oye, a lo mejor no hay nadie, no hay ninguna persona no binaria muy cerca de mí, pero empiezas a ver cada vez a más personas, ¿no? Yo no conozco a Elliot Page, por ejemplo, pero el día que salió Elliot Page a decir, este es mi pronombre, ¿no? Creo que eso abre unas posibilidades impresionantes, ¿no? Y lo mismo Sam Smith, y lo mismo Demi Lovato, ¿no? Entonces, cada vez vamos viendo a más personalidades, ¿no? Que pues mucha gente le sigue. Entonces, creo que eso
empieza a abrirnos los ojos que quizá yo no tengo al lado de mí a una persona no binaria, pero de que existen, existen. Y de que merecen ser nombradas, merecen ser nombradas. Y que debemos respetar la forma en que quieren ser nombradas, por supuesto que debemos hacerlo. Asesora lingüística, ¿cuántos closets hay que romper Muchos. para llegar a ser, no? Y el Muchos. lenguaje, pues bueno, bien podría ser uno. Sin duda No. que lo es, sin duda. Qué importante. Oye, bueno, yo te voy a invitar a que pasemos Sí. del otro lado del estudio. Muy bien. Eso me fascina decirlo porque siento que estamos en la gran producción y sí, Por porque supuesto. cuesta mucho trabajo. Valoren este programa, compártanlo, porque todo lo que aquí estamos diciendo es de sumo interés para todos. ¿Qué te parece si vamos con Alejandro Broft? Me parece Un perfecto. aplauso para él. Venga. Muchas gracias. Y de verdad, esto está siendo fantásticamente interesante, profundo, trastocador, inclusive para nosotros mismos, nosotras mismas, nosotros mismes, porque, pues bueno, inclusive para nosotros como miembros de la comunidad LGBT, esta es una oportunidad para reflexionar, para aprender y para cambiar. Hay muchas cosas que hay que desaprender, porque bueno, no porque seamos parte de la comunidad, estamos alejados de prácticas discriminatorias, sexistas, prácticas que acaban lastimando a otros. Así es que pues vale la pena justamente para nosotros como miembros de esta comunidad de la diversidad también hablar de esto. Yo me siento profundamente emocionado, contento de platicar con la doctora Idaneli Mora, a quien recibo con muchísimo gusto. Doctora, ¿me permite romper, dirían en mi pueblo, el turrón? Ah, claro que sí. Pues Sin problema. Muchísimas gracias. Y de verdad yo quisiera preguntarte, ¿por qué esto de el ella, el nosotres, el compañere, despierta tantas fuerzas y tantos corajes en algunos? Despierta mucho interés desde el punto de vista social, porque es una manera en el que el lenguaje, a la par de la sociedad, van cambiando y surge a través de necesidades de comunicación. Recordemos que la lengua es transmisora de cultura. Uh-huh. Entonces ya desde ahí utilizar estas marcas morfológicas, pues nos está diciendo que el hablante necesita una manera de expresión, una manera de prevalecer frente al otro y, claro, va a despertar muchas ámpulas Sí. porque desgraciada o afortunadamente estamos bajo una norma. Y esta norma siempre ha estado controlada, por ejemplo, también en asuntos clasistas por pues, estos grupos que creen que solo la alta cultura es la válida, ¿no? Por ejemplo, y que las expresiones populares o los lenguajes de la calle no deben de ser incorporados, no deben ser vistos. Más allá del lenguaje incluyente, todo lo que sale de la calle pareciera que pues, no es digno de ser reconocido y de ser subido a estos podiums de lo perfecto, ¿no? Eso es bien interesante. Debemos recordar que la lengua tiene un proceso de evolución, que no hablamos, por ejemplo, como en el español del siglo XII, y que está compuesta por factores lingüísticos propios de la lengua de la evolución, pero también extralingüísticos. Y justamente ahí entra lo que acabas de mencionar. Es decir, que dentro de la región de la República Mexicana no todos hablamos de la misma manera. Uh-huh. Hay diferencias diatópicas, diastráticas y sobre todo también en la parte de diferencias de sexo y de edad también hablamos de distinta manera. Inclusive en una familia, ¿no? Podemos ver cómo el hijo mayor y el hijo menor hablan totalmente diferentes y conversan con la familia, con cada miembro de manera diferente. Incluso cuando uno sale, Ajá. se va a comunicar con sus compañeros de otra forma, Sí, ¿no? sí. Escribir una carta a algún superior, pues nos indica un lenguaje formal, pero dentro de otros sectores y otro contexto, pues nos va a permitir también utilizar otras formas que se van a adecuar según el contexto lingüístico de comunicación y sobre todo de las exigencias comunicativas. Hay palabras que no las tenemos, pero que el hablante las requiere y entonces ¿qué hace? Las crea. Actualmente, por ejemplo, vamos a estacionar un vehículo y buscamos al franelero. Sí. Y no le decimos señor franelero, sino le decimos el viene. Sí, y se sí. entiende perfectamente. Entonces, eso es lo interesante, que el hablante crea Ajá. palabras
porque hay huecos de comunicación que no se pueden llenar. Pero yo estudié comunicación y me acuerdo que es una de las cosas que más trabajo me costó entender, esto de la arbitrariedad del signo, ¿no? Un poco ahí está también detrás esto, que hay momentos en los que dices, ¿y pues por qué esto se llama cojín? Pues porque se llama cojín, pero se pudo haber llamado de otra manera, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿qué es lo que impera en el nombrar una cosa u otra de una manera? Impera la capacidad del hablante. Ok. La capacidad del hablante de crear y de darle el nombre a ese referente que ahí está a partir de formas, digamos, que ya tenemos establecidas y a través de paradigmas y muchas veces de analogías. Es decir, tenemos un referente y utilizamos a partir, no sé si nos vamos a la parte morfológica, utilizamos morfemas, utilizamos sufijos que nos van a ayudar a crear esa palabra. Ya esas combinaciones medio sabemos, ¿no? Podemos combinar a partir de mezclar ciertas bases, ¿no? Como ciertas células lingüísticas que conocemos y dominamos. Y que nos van a dar esa coherencia y que, sobre todo en nuestro interlocutor, pues va a entenderlo. Por eso decimos que nuestra lengua y el lenguaje en general es algo vivo. Sí, claro, la lengua es algo vivo, es algo que va a cambiar. Hay palabras que se usaban en el siglo XVI, antiparras, por ejemplo, y si a alguien le dice las antiparras, son los anteojos. Actualmente podemos decir los gafas, las lentes, pero eso es lo interesante, que en la historia de la lengua, las palabras que van a estar muchas veces vigentes por un periodo de tiempo, otras veces van a desaparecer y van a caer en desuso. Pero al final, el que es el responsable de la lengua, pues es el hablante. Muchas de estas también van a cambiar de significado semántico. Tienes por allí, por ejemplo, la palabra bizarro, que incluso es una marca para ciertos aspectos de la vida social, pero también esa palabra en sus orígenes no es hombre fuerte, ¿no? Ahora significa valiente, pero en un principio no. Debemos tomar en cuenta también que el lenguaje está compuesto por palabras de otras lenguas. Tenemos préstamos, precisamente bizarro, pues nos viene de un préstamo del italiano. Okay. Otro aspecto también interesante es que dentro de la lengua a veces el hablante opta por la palabra popular, que es una pregunta que me decías, y va a dejar la palabra culta. Entonces no podemos como normativizar y decir que el hablante necesita forzosamente de ciertas reglas. Están allí, pero el hablante sabe si las utiliza o no las utiliza, según el contexto y las exigencias de comunicación. Ahora, nosotros tenemos formas personales de hablar, ¿no? Estas adopciones muy personales. ¿Qué tanto es el poder que nosotros podemos tener de ir haciendo comunidad, de ir sumando esfuerzos para hacer una transformación colectiva? Yo creo que sí tenemos esa capacidad. Muestra de ello es el auge que ahora está tomando. ¿Es un idiolecto, perdón, que eso sería el idiolecto? O sea, sí, en efecto, que estamos ahora justamente a partir de ciertos fenómenos que están en la sociedad y que uno entonces adopta estas formas de representación o estas formas que nos van a dar cierta unidad o unificación dentro de una comunidad de hablantes, por ejemplo. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nosotros estamos haciendo un esfuerzo como comunidad LGBT, las mujeres llevan haciéndolo mucho tiempo, muchos años, y vemos esta resistencia constante. Se logran, por ejemplo, conquistas legales, pero no se logra cambiar el lenguaje. ¿Por qué ahí no se da el cambio de manera tan natural? ¿O por qué ahí cuesta más, o pareciera que cuesta más trabajo, cuando es algo cotidiano y el hablar pues podría incorporarse de un momento a otro, se pensaría? Sí cuesta más porque tenemos allí a la cabeza algo que nos norma, que nos da las reglas, ¿no? Existe un aparato por allí que se llama academia y que tiene justamente todos estos parámetros para normar. Pero en el fondo, la academia está ahí y debe preocuparse, porque yo como historiadora de la lengua, debo de preocuparme por qué el hablante emplea esas formas, para qué las emplea y no tanto
estigmatizarlo o decir que son formas peyorativas, ¿no? Porque esto surge, volvemos a lo mismo, a una cuestión de comunicación. La lengua, decíamos al inicio, es transmisora de cultura y es un espejo de la sociedad, al final de cuentas. La lengua nos está diciendo, mira lo que está pasando. Entonces, en lugar de interrogar o decir no, es interrogarse y preguntar por qué y para qué. ¿Por qué el hablante tiene esta necesidad? Hace unos días me llegó un mensaje justamente a Instagram de una persona que vio este programa y me decía que él tiene una hija con discapacidad que no le permite escuchar y que entonces ve los programas y ve la televisión con lenguaje de señas mexicanas y que el asunto de la incorporación de ley rompía con eso y que, pues bueno, estábamos distorsionando el mensaje, que estamos distorsionando las cosas y que estamos generando. Me costó enorme trabajo pensar que una persona que vive la discriminación en casa, que sabe lo que es no ser visibilizado, que sabe lo que es no tener representación y entendimiento, no sea sensible con las personas no binarias, con una persona que sufre porque lo vean como hombre o porque la vean como mujer. Ahí también, pues, ¿cómo explicar esto, doctora? Es complejo, sin duda, esta parte de incorporarlo, no solamente a este contexto que me acabas de plantear, sino también a otras lenguas, por ejemplo, las lenguas indígenas, sí, ¿no? Es decir, cómo incorporamos, o incluso en el braille, de qué manera vamos a incorporar esta nueva forma de dirigirnos a ese otro que quiere ser visible. Entonces sí es complejo, pero yo creo que también parte de una conciencia, no solo de parte de la escuela, sino de parte de la familia. Porque supongo yo que hoy, por ejemplo, el lenguaje de señas mexicanas debió de haber adoptado COVID-19, ¿no? Que estábamos diciendo. Sí. Entonces, ¿por qué no con la misma facilidad y con la misma habilidad se va a incorporar ella y se aprende esa diferencia? Tiene que haber una modificación, sin duda. Tienen que tomar también algún elemento normativo, porque eso fue lo que ocurrió, que dentro de las normas se abrió esta posibilidad. Entonces, sí, sin duda, tiene que haber un recurso que se adapte y que se pueda emplear. Ustedes, los especialistas, hablan de algo que es el desdoblamiento en la lengua para la inclusión. ¿Qué es exactamente para quienes no somos los expertos? Bueno, justamente es una forma o son formas lingüísticas en las que podemos nosotros incorporar a partir de parámetros que ya están establecidos en la lengua. Uno puede utilizar otro tipo de formas justamente para incorporar algunos términos o que no se sienten propios o dentro de la Un de la ejemplo, ¿cómo comunicación. podría ser? Si utilizamos, no sé, se me ocurre decir, a partir de los sustantivos colectivos, ¿no? Ese podría ser una forma, en vez de referirte, por ejemplo, a los estudiantes, entonces puedes utilizar las y los y de esta manera llenas ese hueco. ¿Qué fue lo que dijo Ego? ¿No? Hace quizás unos 20 años, sobre todo la clase política, se sumó a la inclusión, se incorporó a la inclusión pensando en esto. Ahora, era muy triste ver cómo alguien decía mexicanos y mexicanas, pero también hablaba de las lavadoras de 2 patas, ¿no? Entonces, pues dices, a ver, ¿dónde está la congruencia o dónde está el choque de esa incorporación? Sí, sin duda, ahí lo tienes muy reflejado, pero creo que también tiene que ver con la mentalidad o la forma de pensar de las personas, ¿no? ¿Hay alguna otra forma, además del desdoblamiento, de lograr la incorporación de la inclusión y la no discriminación, el no sexismo en el lenguaje? Sí, tienes, por ejemplo, también sustantivos epicenos que te van a ayudar justamente a incorporar. Por ejemplo, también puedes quitar el agente, omitir el agente, y entonces se dice que, ¿no? Y de esta manera también puedes incorporar y se da esa parte del desdoblamiento. A ver, yo quisiera abrir esta conversación con todos y me voy a poner en primera persona, que no me gusta, pero a ver, yo, Alejandro Broft. No me gusta hablar de los y las
mexicanos o Bueno, mexicanos. porque tienes malos recuerdos. Por eso. Vamos. Hablo de la presidenta, ya que hemos tenido conversaciones, discusiones. Sí. Pero, por ejemplo, hablo de la jueza. Ajá. Y soy uno de los principales enarboladores, defensores del él, ella y ella. Hay una incongruencia en mí, soy o no defensor del lenguaje incluyente. ¿Qué tanto estoy en ese sentido? Yo primero quiero entender por qué dices la presidente. Porque justamente la palabra Ajá. incluye a las dos. No. Y Pero- el Gracias, pronombre, compañera. Gracias, el pronombre compañera. ahí está, entonces es la. Tienes edad. Porque no dices la estudiante. Mira, vas a No, perder. es que justo, Alex, me encanta que lo menciones No, porque por creo eso. que ahí hay Ajá. muchísima confusión al Ok. respecto. Creemos que porque una palabra termina o tiene cierta terminación, en este caso ente, ¿no? Ajá. Ah, no, pues todas las palabras funcionan igual. Todas las que terminan en ente funcionan igual. Y no, ahora ya nos decía aquí la doctora que obvio hay sustantivos epicenos, ¿no? ¿Cuáles son los sustantivos epicenos? Persona, víctima, personaje, criatura, en donde no me importa cuál es el género con el que se identifica a quien estoy haciendo referencia, sino que yo voy a marcar con género gramatical, siempre va a ser la persona, siempre va a Ajá. ser un sustantivo en femenino y puede incluir a una persona no binaria, a alguien que se identifica con el género masculino, a alguien con el femenino. Hay otros tipos de sustantivos. Ahí están los sustantivos variables y los sustantivos comunes en cuanto al género. Entonces, por ejemplo, estudiante, que era el que mencionabas tú ahora, estudiante es un sustantivo común en cuanto al género. Entonces yo voy a decir la estudiante, el estudiante, siempre, o le estudiante, si me refiero a una persona no binaria, porque ahí el sustantivo permanece exactamente igual sin importarme cuál sea el género. Bueno, más bien, lo que va a cambiar, como voy a marcar el género, es gracias al artículo o al adjetivo. Y luego tenemos los sustantivos variables. Los sustantivos variables tienen una forma para el femenino, una para el masculino y ahora una forma no binaria. Y en este caso, por ejemplo, tenemos presidente. Curiosamente, esta condenada academia que hemos mencionado, que no queremos mencionar, Pero sí, que pero es como bueno. Voldemort, que está ahí, que Ay, ya la que sé. no debe ser nombrada. Bueno, el mismo diccionario de esa academia machista, patriarcal, privilegiada, gobernada por señoros, o sea, esa misma academia reconoce el uso de presidenta Sí, claro. como la mujer que preside desde 1803. Ay, no, bueno. Entonces, no es una cuestión Para unas así. cosas súper avanzadas y para otras bien Exacto, ¿qué retro. está pasando? Exactamente. Pero también dice que es Pero mira, incluyente. pero yo te lo voy a decir Ajá. desde la otra parte. Ajá, Y que tiene que ver que lo que no se nombra no existe. ajá. Si hablamos de presidente, en el imaginario social automáticamente se nos viene la imagen masculina. Y por ahí hay un ejercicio en redes sociales Ajá. de, El de la eminencia de la médica. emi- Ah, Ajá. es Que buenísimo. es buenísima. Buenísimo. A ver, es lo mismo que sucede acá, pues, ¿no? Y por eso yo siempre, desde que me nombraron, yo dije, soy la presidenta, le cueste a quien le cueste. ¿Por qué? Porque si no, no veían a una mujer en ese lugar. El imaginario social iba a llevar a un varón. Y me encanta todo lo que he escuchado acá. Y además quiero traer el tema sexista, pues. O sea, no es lo mismo que el compañero sea un zorro a que yo sea una zorra. Ah, no. Sí, horrible. Y horrible entonces y esa real. carga, ¿no? También tenemos que evidenciarla y ponerla en la mesa. Claro que las palabras dicen y dicen mucho y tenemos que cuidarlas. Y con esto cierro nada más el tema del arroba. A mí, por ejemplo, el arroba me cuesta mucho trabajo porque lo que me doy cuenta, hablando de espacios incluyentes, es que un niño, una niña, no lo lee. Y en ese momento no lo estoy incluyendo. Los mismos lectores automáticos, por ejemplo, para las personas que no escuchan y quieren poner el lector, para quienes no ven, No te gracias. apures, no te apures. Para las personas que no ven y quieren escuchar, ¿no? Ajá. Entonces ponen el lector automático. El lector automático no sabe cómo No sabe, interpretar sí. esa arroba, como nosotros Que ya- tampoco sabemos cómo decirla, Que ya ¿no? tendría que haber, con tanta tecnología, Ajá. Elon Musk o ese hombre, ya debería de haber hecho algo que leyera ella cada vez que hay una X o una arroba. Es que justamente creo que ahí es donde está o radica quizá la facilidad de la E. O sea, Ajá. la E es legible, Sí, la la E E es es legible. pronunciable. Sí. Entonces ahí es donde creo que está muy fácil. Incluso hay quienes escriben X, ¿no? Ponen nosotrix, ¿no? Podríamos decir la X ahí. Yo soy fan de la X. Pero lo pronuncian como una E.
Y dicen nosotres, ¿no? Porque pues, de nada sirve que pongas la X y acabas diciendo nosotros, pues ¿para qué? ¿No? O sea, no la pongas. Sí, sí. Entonces, en ese caso creo que ahí sí, la pregunta que haces me pareció súper interesante de esta persona que te escribió por Instagram, ¿no? No existe en lenguaje de señas mexicano, como tampoco existía en la lengua, en español. Sí. Se creó, o sea, no es una... Y esto pasa todo el Y tiempo. además, Y ojo. tendría que pasar lo mismo en lengua de señas, y tendría que pasar lo mismo en braille, y tendría que pasar en todos los espacios. ¿Es un tema de echarle ganas? Sí. Sí. Yo siempre lo digo, y tú lo decías hace rato. A ver, si somos capaces de modificar nuestro lenguaje, modificamos nuestra estructura mental. Y si modificamos nuestra estructura mental, modificaremos nuestra conducta. Aquí yo quiero lanzar Sí. una pregunta. ¿Por qué nuestros mandatarios, ¿no? Los políticos, no pues, utilizan el lenguaje inclusivo? ¿Qué es lo que pasa? ¿Hay un miedo a legitimizar el lenguaje inclusivo? ¿Qué es lo que pasa? Pues mira, yo creo que a muchas personas les da miedo usarla. Porque se les estigmatice o se les coloque en un lugar que no quieren estar colocados. Es Una trampa, meterse una trampa, Es según básicamente ellos. Gobiernan para eso. todes. Bueno, pero ¿No? a ver, no es cierto. ¿no? Esa es la teoría. A ver, hace ratito que hablábamos de los espacios y que yo decía, hay lugares en donde no nos gusta estar y es válido no estar. A mí no me gusta estar en lugares conservadores y que no entienden este tipo de cosas. A mí no me gusta, me parece que tienen todo el derecho y pásele pues, pero a mí no me gusta. Jacqueline, yo te adoro. Ahora, ¿sabes qué perdón, pasa? ¿quién sería hoy la persona con mayor importancia, envergadura, impacto social que está utilizando este lenguaje incluyente en nuestro país? Pues yo creo que uno de los impulsores es la comunidad LGBT, sin duda. Porque decían, eso es cierto, yo lo estaba viendo hace un par de días, incluso en los medios de comunicación, que cuando están las traducciones, dicen la doctor Benson. Ay, sí. La doctor Benson, en estos de CSI. Y así, en otros, se va a emplear justamente, y ahí es donde uno se pregunta, bueno, si los medios de comunicación también son la punta del iceberg para modificar, ¿por qué las traducciones aún esta parte está allí? Bueno, los subtítulos de Pose sí vienen incluyentes. claro. Ahí A mí eso está me emociona. ya. Mira, Sí. yo creo que hay un cambio impresionante y ya lo decías perfectamente. Creo que los medios de comunicación somos súper responsables en esto. O sea, así como somos responsables en cómo se transmite la lengua y lo que se considera culto y lo que, ay, si esto está muy bien que lo digas, exactamente ahí. O sea, si te fijas, y ahora yo ponía el ejemplo de Elliot Page, ¿no? Ponía el ejemplo de Demi Lovato. Ustedes no saben que yo me quería colgar del techo cuando leí la traducción de la BBC, o sea, de la BBC, ¿Cómo ¿no? Que por dices, bueno, qué? o sea, Que son sí de los tienen, mejores por supuesto que traductores tienen de- buenos traductores. Decían, ahora sus pronombres son ellos. No, o sea, esto es una... Debes decirle, ok, next. Exacto. O sea, la verdad, por ejemplo, ayer tuve la oportunidad de entrevistar a una traductora que no estamos así como 100% seguras, pero nos parece que este es uno de los primeros libros que se ha traducido con lenguaje inclusivo, que es de un autore que se llama Kate Tempest. Ajá. Y entonces Kate Tempest, desde el minuto 1 en el que empieza su libro, dice, o sea, en la primera línea dice, yo soy una persona no binaria que se identifica con el pronombre they, en singular en inglés. ¿Cómo hacemos esto? Pues tenemos que traducirlo al español, tenemos que encontrarle una forma. Yo no puedo poner ellos, ¿no? Lo Que además- traicionas, pierde la No, esencia. no. No, o sea, estoy faltándole al respeto Sí, el y sentido. faltando a la precisión, ¿no? Y Ya además, viéndome ¿sabes súper qué? periodista, Perdón. estoy faltando a la precisión. Perdóname que te interrumpa, pero también hay otras cosas que hay chistes en inglés Ajá. que se traducen muy bien. O si puedes traducir dude a güey, Como, pues ¿por qué no lo no? puedes hacer? Es que Sí. ¿saben qué pasa? Miren, yo tengo un ejemplo porque estaba yo en un foro hace unos días y me decían, ¿cómo le explicas a alguien muy Recalcitrante. recalcitrante, ortodoxo? Y recrudecido. ¿Cómo hacer eso, no? Y le digo, mira, yo soy profesor y hay muchas cosas que a mí desde el aula me brincan cuando se usa mal el lenguaje. Que luego hay alumnos que me han dicho, a ver, tú eres muy jurado en unas cosas, preciso en unas cosas. Le dije, no confundas, no confundas. Ustedes se recordarán, porque todos tenemos la edad suficiente para acordarnos. Bueno, yo 54 la primera, y abajo el de este edadismo. comercial horroroso de una cablera que era una tribuna de fútbol. Yo lo amo. Y entonces decía, árbitro, eso es
¡expulsación! Y entonces yo lo oí, yo tenía como 19, 20 años y decía, qué asco esto. Y luego el programa de televisión más famoso de ese momento lo empezó a decir y todo el mundo empezó a decir replicar. expulsación y jaja, jiji. Como por qué no nos da horror el hablar así de mal y una adecuación que incluye, ay, qué oso, qué horror. Pues mira, lo que pasa es que usar muchas veces, me parece que el lenguaje incluyente te fuerza mentalmente a reconocer algo que a lo mejor desde tus miedos no lo quieres reconocer y además es enfrentarte a tus prejuicios y a tu discriminación. Y entonces, por eso es que cuesta tanto trabajo. Porque por es eso cuestionarte a ti mismo. Por eso es que decirle de repente a un varón, ¿no?, que hable con lenguaje incluyente y que diga queridez, ¿no?, desde este sistema patriarcal le cuesta muchísimo trabajo tener que reconocer cómo que no somos un sexo binario y cómo que no soy yo el poder y cómo que hay otro, o sea, como de dónde y por qué. Pero ¿no? ¿saben qué pasa? Que ella Entonces, Que es es muy difícil. terrible. dijiste algo muy importante, pero también creo que a veces caemos en idealizar. O sea, que decías que la comunidad LGBT era parte de este proceso. Personalmente, en 2019, cuando grabé el primer capítulo de La Más Draga 2, que ahí fue cuando surgió el famoso Bienvenides Todes, se los juro que fueron 5 minutos antes de entrar cuando yo les dije, oigan, ¿cómo está el cast? Bueno, el elenco, porque esos productores se ponen muy específicos con el español. ¿Cómo está el elenco? Y me dijeron, mira, tenemos una mujer cisgénero por primera vez, mucho antes que RuPaul. Tenemos hombres gays y tenemos una persona no binaria. Entonces yo estaba a punto de entrar al camerino y dije, pues no puedo decir bienvenidos, no puedo. Claro. Entonces de ahí, de manera espontánea, rápida, armé el Bienvenides Todes. A mí no saben la de veces que en ese periodo me llegaron, ahora sí que periodicazos con la RAE y que cómo me atrevía y que mugre ridículo y que qué asco de la comunidad LGBT. Porque también lo hemos dicho en este programa que la base que tenemos todos es este patriarcado recalcitrado, por más deconstruido que estemos, ¿no? Y incluso también, hay personas no binarias que abrazan el patriarcado. Bueno, por Y supuesto, también claro. tratar de normalizarlo está en la tarea de todes. Yo, la primera en no comulgar con el lenguaje inclusivo. Aquí lo digo así abiertamente. Me costó muchísimo. Yo siempre decía, hola, ¿cómo están todoas? O ¿sabes? Como que jugaba con esto. Ligia Escalante, ¿no?, del programa Cachún Cachún hace muchos años. Ella entendía esto y su lógica la llevaba a saludar así. Fíjate qué chistoso, hace muchos años. Y entonces era como muy extraño, pero ella ya estaba... Porque te traía incorporado así. Exactamente, pero ella, heterosexual, ya estaba poniendo en la mesa este tema que a todos nos brincaba. Cuando vino el todes, ¿no? A mí me saltaba más que el todoas, ¿sabes? Y ahora que ya lo adecuo, que lo voy normalizando, que de a poco lo voy permeando en mis amistades, pareciera que está bien. Sí, yo creo que mientras más lo usemos, va a ser más normal. O sea, es como, por ejemplo, ahorita hablábamos de presidenta, pero hay muchos otros sustantivos que han cambiado. Fiscala, pilota, jueza incluso. Árbitra, ¿no? Árbitras no teníamos. ¿Por qué? Porque no había mujeres que hicieran eso, ¿no? O sea, no desempeñaban ese cargo, además. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más escuchemos estas palabras, vamos a decir, pues es normal. Ay, mira, ya leí a este escritor que me parece maravilloso. Entonces, en ese caso, pues mira, puedo decir maravilloso. Perfecto, voy a decir maravilloso. Y a lo mejor no lo voy a aplicar todo el tiempo. No voy a estar así como... No está mal si nos falla, por ejemplo. No, pero estamos aprendiendo. Yo muchas veces, lo estamos- que digo, que me toca muchas veces hablar así, pues, en público. Jacqueline, la amo. Yo lo que digo es, muchas veces menciono una sola vez, ¿no? Muchas gracias a todos, o si somos, o si tengo que usar el de mujeres, todas, ¿no? Pero sigo la conversación, a lo mejor ya sin necesariamente estar puntualizando lo masculino y lo femenino, o lo neutro, o lo no binario, porque lo que quiero, y aquí la compañera a lo mejor me puede ayudar, es a transmitir el mensaje, a ser una buena emisora. Y entonces sí me da a veces miedo que pierda yo la posibilidad de transmitir mi mensaje por estar
repitiendo cada vez las, ¿no? Entonces, con una vez planto mi postura, cuando tengo otra oportunidad de decirlo sin que se trastoque el mensaje, lo vuelvo a decir, pero sí cuido que lo que llegue es el mensaje. Y qué importante que A ver, esto que estamos aquí en la mesa poniendo viene de las mujeres, o sea, basta ya. Es algo que a mí me queda muy claro, que yo celebraré siempre y que las mujeres son poderosas. Lo femenino está bien, el maquillaje está bien, tener tacones o usar tacones está bien. Esto hay que tenerlo muy en claro y esta es la premisa de estas emisiones de The Gay Plus Night Show. Yo creo que el punto también, Algidio, que hemos comentado es que sí, en efecto, tenemos, número 1, una sociedad totalmente machista. Número 2, la mujer ha escalonado en otros sectores donde antes no estaba. Y entonces ahora, por ejemplo, esto de la presidente o la presidenta. Y sobre todo en otras áreas, por ejemplo, las ingenierías, donde todavía se escucha el ingeniero. No, la ingeniera. O la La ingeniera. ingeniero. Ajá. O sea, no es la ingeniera. Por un lado eso. Y por el otro, en efecto, el mensaje que uno quiere dar, también debemos ser un tanto cuidadosos, porque yo alguna vez estaba pensando, bueno, ¿qué pasa con locutor? Tienes el locutor, la locutora, pero cuando digas el locutore, entonces ahí sin duda está la palabra que está llenando este hueco. Si te pones a revisar la parte morfológica o la parte después de una parte etimológica, tienes que empezar a establecer reglas, establecer parámetros, y entonces ahí es donde creo que debemos tener cuidado, porque el hablante a veces cuando tiene reglas se rehúsa a utilizar, ¿no? Y entonces dice, si tanto voy a utilizar en esto, mejor tiro la toalla y... Bueno, porque también nos da flojera pensar. Claro. O sea, Ay, porque te voy a decir algo. Yo creo que acá en Deja casa... tú ya leer. Del otro lado... No, deja tú eso. No, bueno. Del otro lado de la pantalla. Gimnasia cerebral. Además de la crema, el lubricar el cerebro, Hay que echarle ganas. el pensar y hablar y tener pausa y decir, ahí viene una E, hay que ponerla, ¿no? Porque el cerebro es muy de procesos y de ahorrar digo, tiempo la y plasticidad demás. cerebral necesitamos Entonces, también como hacer ya eso. tenemos cierta edad y ya hablamos fluido, pues ya, órale, ¿no? No te detienes a curar las palabras, a construir, a acomodar. Además de el miedo a sentirse, ay, me veo muy ridículo diciendo esto, ¿no? Ahora, yo como reflexión última quisiera poner sobre esta mesa, ¿cómo nosotros que estamos en esto, nosotros, nosotras, nosotres, podemos invitar a quien hoy le está resultando esto ya no solamente extraño, sino un asunto a De combatir, imposición, ¿no? de Como que imposición. me están O sea, imponiendo hablar así. ¿cómo acercarlos y sensibilizarlos? Porque hoy a quien saque este tema lo tunden, le tunden en redes sociales. Entonces, ¿cuál es la manera en la que debemos acercar a la gente a esto? Mira, la pregunta es complicada, pues, ¿no? Porque a mí siempre me gusta partir del respeto. Y entonces, así como las personas tenemos derecho a que nos nombren como querramos, pues yo también diría que por el otro lado las personas tenemos derecho a hablar como querramos, ¿no? Entonces, ahí está como complicado. Pero desde los derechos humanos siempre sabemos que buscamos el bien mayor. Y en esta búsqueda del bien mayor, podernos visibilizar es el centro. Entonces yo invitaría a eso, ¿no? A quienes nos están mirando hoy, a decirles que de lo que se trata es de que todas las personas nos podamos ver desde lo que somos como personas. Y desde ahí, pues nadie tiene derecho a negarle ese valor a alguien. Yo creo que una cosa que es bien, bien importante, que a mí me interesa y siempre intento hacer, es recordar que esto no es una imposición para nadie. O sea, no es impuesto, no es obligatorio que lo tengas que hacer. No. A menos que tengas una persona enfrente que te diga, oye, yo soy una persona no binaria, no me identifico con el masculino y no con el femenino. En ese caso, o sea, de verdad es que es tan básico como el nombre. O sea, te llamas así, así es como te voy a llamar. Punto. No tienes que cambiar tus pluralizaciones, no tienes que cambiar todos los sustantivos, no. O sea, pero simplemente que si alguien te pide que le llames de cierta forma, lo hagas. Y la otra que yo les invitaría es a recordar que el español de verdad es una lengua
vasta, rica, flexible, maravillosa, que nos da las posibilidades para moldearla. Y creo que eso que decías ahora, Johnny, es muy, muy importante. Nos limitamos mucho con la lengua, cuando en realidad tenemos todas las posibilidades de cambiarla. Entonces, mi invitación sería que intenten por lo menos escribir un mensaje de WhatsApp al día, un tweet, una publicación en Facebook o en Instagram, en donde no utilicen el masculino genérico. Dense cuenta de cuánto estamos utilizando el masculino genérico y de las posibilidades que tienen para no usarlo. Y que su mensaje va a llegar, o sea, igual. Pero el punto es que tienen que pensar. Y ahí es donde no nos gusta, porque entonces tienes que esforzarte. Pues capaz que este ejercicio para alejar al Alzheimer, ¿no? Pues o sea, yo puede digo, ser. ¿no? En lugar de hacer sudokus, pónganse a hacer eso. Gimnasia cerebral para terminar, mi amor. Y yo diría justamente que el lenguaje va a depender de la persona, va a depender del uso y al final de cuentas la historia es la que nos va a dar la respuesta si esta forma realmente va a fraguar o se va a perder. Decir que tiene un tiempo de vigencia no, pero sí hacer conciencia que depende actualmente de una cuestión social, que hay algo allí, que hay un sector que necesita ser visibilizado y que por lo tanto necesita también el apoyo no solo del lenguaje. Yo considero que si realmente no hay sólidas posturas políticas, el lenguaje solo se va a quedar allí. Y también decir que parte también de una cuestión un tanto subjetiva. ¿Qué tanto yo realmente me siento incorporado dentro de esa enunciación, dentro de ese contexto, ¿no? Y decir que todo este proceso no es nuevo, como ya bien lo hemos mencionado, que si nos remontamos a Edad Media conviven el sal con la sal, y que actualmente utilizar pues es la vocal más neutra, porque tienes el coche y tienes la leche. ¿Sí? Entonces, esta partícula pues nos va justamente a servir, porque si hacemos otro recorrido, que sería para otro programa, otra emisión, pues podemos darnos cuenta también que, por ejemplo, en el Cid tenemos para los gentilicios, cuando manda a traer sus huestes y las tropas, pues tiene los burgueses, pero había que ahora decir y las burguesas. Entonces, son patrones muy interesantes que la historia de la lengua también nos va diciendo cómo esta sociedad ha caminado y qué elementos políticos, religiosos, porque bueno, también algo que por ahí se mencionaba, pesa muchas veces el tabú. Y entonces damos vueltas y utilizamos eufemismos para tratar de matizar, de suavizar esas palabras que nos pueden sonar pues un poco complejas, ¿no? Circunloquios y eufemismos que son lo más hipócrita y Claro. lo más tramposo, ¿no? Y un matiz, hágalo con total naturalidad. Eso es muy Y importante. pongan a su cerebro a trabajar, por favor. Listo, les agradecemos muchísimo el cariño, el amor, la reflexión y los ejercicios lingüísticos en este maravilloso Gay Plus Night Show. Muchísimas gracias. 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 Vean, gracias. comenten y compartan. Bye. Estrellita. Nos vemos. Bye. Muchas gracias. ¡Mua!